Vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda de este encuentro, que lleva como título Alternativas y propuestas sobre rendición de cuentas y participación política. La va a introducir y va a moderar Rafael Simancas, que todos conocéis, es diputado del PSOE por Madrid, es profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es también patrono de la Fundación Sistema y su director de la revista Sistema Digital. Introduce sin más preámbulos ya la... Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa de nuestro encuentro en torno a la calidad de la democracia. Creo que cabe, en primer lugar, felicitar a la Fundación Sistema una vez más por la oportunidad y la calidad de este encuentro y agradecer en lo que me corresponde personalmente la oportunidad que se me brinda para participar. Tenemos una mesa que acumula sabiduría y experiencia. Esto ya no sé si es, muy explicable, ¿no? Porque ahora lo que pita es precisamente lo contrario, la virtud de la inexperiencia y la hoja de servicios por escribir. En todo caso, aquí hay personas que saben expresarse muy bien y que además saben lo que dicen, lo cual no está mal para los tiempos que nos toca vivir. Experiencia y sabiduría. Esta mesa, el encuentro en general, responde a un problema muy relevante, lo que se ha denominado aquí esta mañana la crisis institucional, un cuestionamiento un tanto generalizado del sistema sociopolítico, económico que sufre nuestras sociedades, en España, en el conjunto de Europa, y al que es preciso dar respuesta pronta y eficaz, antes de que devenga en algo peor. Yo no pretendo dramatizar, pero ya hay muchos autores que establecen paralelismos, fundados paralelismos, entre esta situación y la situación, por ejemplo, de la crisis de la República de Weimar o el periodo de entreguerras en el siglo XX. Un cuestionamiento serio del entramado institucional, de la democracia misma. ¿Qué cabe hacer en primera instancia? A mi juicio, establecer el alcance de la crisis para determinar el plano adecuado desde el que practicar los análisis y hacer propuestas. Hay quienes limitan el cuestionamiento del sistema a los protagonistas de la política, a su preparación, a su eficacia, a su moralidad. Hay quienes van más allá y dicen el problema está también en los comportamientos, en las prácticas, en las claves de actuación en el sistema político. Otros dan un paso más. El problema está en los partidos. Los partidos en sí no funcionan. Los partidos hay que cambiarlos, su estructura, sus normas. Hay quienes desembocan el análisis en la propia institucionalidad. La institucionalidad entera está en crisis. La configuración del Estado, los gobiernos, las administraciones, los parlamentos. Yo me quedaría ahí, pero es verdad, tenemos que contemplarlo. Hay quienes incluso hablan de la crisis del régimen de la democracia representativa, hablan peyorativamente, en nuestro caso, en el caso español, del régimen del 78, y hay quienes cuestionan la política, la propia política, la política misma. Digo que yo no daría este paso porque entiendo que para la política misma y para el régimen de la democracia representativa no hay alternativas viables. Se pueden cambiar los políticos, se pueden cambiar los partidos, se pueden cambiar las normas, las estructuras de las instituciones, se pueden cambiar hasta las propias instituciones, pero no hay recambio para la política y no hay recambio viable para el régimen de la democracia representativa. La política es la disciplina que organiza el espacio público que compartimos. A veces, cuando estamos ante la política democrática, conforme a los valores y la voluntad de la mayoría. Quienes niegan la política nos retrotraen
a la sociedad prepolítica, al estado de naturaleza, a la ley del más fuerte. No es viable. Como no es viable la alternativa a la democracia representativa. Hay opciones a contemplar, sí, en nuestra historia, sí, en nuestro tiempo, en otras latitudes, pero ninguna, a mi juicio, que soporte un análisis mínimamente riguroso en cuanto al respeto de los derechos y las libertades de las personas. Se ha hablado de la democracia directa, de la democracia popular, se ha hablado de muchos adjetivos sobre la democracia. Ninguna de estas democracias adjetivadas ha demostrado ser más tolerante y más eficaz a la hora de permitir el desarrollo de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Se ha hablado, lógicamente, de la plutocracia, de la autocracia, de la tecnocracia, de la mediocracia. No son alternativas viables y aceptables desde el punto de vista del respeto exigible a los derechos y libertades de los ciudadanos. Ahora se plantea de una manera un tanto taimada la alternativa de la taumaturgia, ¿no? El régimen de los salvadores, el régimen de aquellos que sostienen que el pueblo debe recuperar el poder en el sobreentendido de que el pueblo son ellos y por lo tanto reclaman todo el poder para ellos. En fin, tampoco esta es una buena alternativa. Por lo tanto, limitemos el análisis y la propuesta razonablemente a los primeros planos de los que hablaba: los protagonistas de la política, las prácticas de la política, los partidos, la institucionalidad, y dejemos a salvo la democracia representativa y la propia actividad política. Yo descartaría también la interpretación puramente inmovilista, lo que algunos llaman las curvas paralelas del CIS. Históricamente, las series del CIS lo demuestran, a menor confianza económica se corresponde menor confianza política. Dicho de otra manera, a mayor preocupación por el paro y por la situación económica se corresponde una mayor preocupación por el sistema político. Hay quienes defienden en consecuencia que en cuanto se recupere el Producto Interior Bruto y se recupere unos cuantos puntos el índice de desempleo, el cuestionamiento del sistema político, el cuestionamiento de la propia democracia se solucionará. Yo tampoco soy partidario de esto. Yo creo que hay algo más de fondo que ya no se soluciona con la recuperación económica cuando llegue y que no se solucionará ni tan siquiera con un poco de desahogo en relación al problema del paro, aunque mucho tiene que ver con esto, lo que vamos a hablar a continuación. Yo hablaría de 5 crisis simultáneas. La primera y más importante la situaría en el pacto de soberanía y de representación. Desde Rousseau entendemos que existe un pacto implícito en las sociedades democráticas. Yo cedo soberanía y cedo representación para que el sistema atienda mis necesidades y resuelva mis problemas. Hoy el pacto no se cumple. Hoy el pacto de soberanía y de representación no se está cumpliendo. Y hay porcentajes muy significativos de la población que se sienten fuera del sistema porque sus necesidades no están siendo razonablemente atendidas. Esta mañana se citaba a Stiglitz, José Félix lo ha escrito, un sistema económico sociopolítico que no proporciona bienestar a la mayoría no es sostenible. Y estamos aludiendo, hablemos claro, al capitalismo financiero desregulado vigente. Oiga, es que esto no se sostiene. No es una cuestión solo de moralidad o de justicia o de eficiencia, no. Es una cuestión de supervivencia. Es que el sistema así, tal y como está planteado ahora, no se sostiene. Antón Costa lo decía en El País hace 10 días, Piketty lo ha escrito hace pocas fechas en un libro que es superventas ya. Los altos, crecientes niveles de desigualdad están socavando las bases de legitimación del sistema democrático. Pasamos de la preocupación al rechazo, del rechazo a la desafección y quién sabe si de aquí a poco al estallido social, porque esta es la frase, es la desigualdad, estúpidos, es la desigualdad. Yo creo que ese es el problema. El problema es la desigualdad. Se ha producido una evolución del
el sistema económico capitalista, del capitalismo industrial razonablemente regulado a un capitalismo financiero muy desregulado, un capitalismo compatible con los derechos, libertades, un sistema de bienestar razonable, a un capitalismo que busca competitividad en la devaluación constante de los derechos, de las libertades y de las condiciones sociales de la ciudadanía. Y este análisis no lo hacen solo ya los teóricos progresistas. Este análisis deviene ya de la lectura de los últimos informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la OCDE, de instituciones poco sospechosas de tintes izquierdistas, progresistas o revolucionarios. Aquí se produce efectivamente una paradoja democrática a la que se ha hecho alusión esta mañana. Si vivimos en democracia, si la democracia es la ejecución de la voluntad de la mayoría, si la mayoría quiere más igualdad y menos desigualdad, oiga, ¿por qué las desigualdades no cesan de incrementarse? Bueno, pues porque el altísimo grado de desigualdad está pervirtiendo las bases de la propia democracia. Las desigualdades económicas están deviniendo en desigualdades políticas. La influencia que es capaz de desplegar un agente poco poderoso, desigual económicamente, no puede sobrepasar la influencia de los más poderosos. Además, los marginados por el sistema acaban autoexcluyéndose del propio sistema democrático. Los más poderosos derivan la atención de las desigualdades hacia otros entretenimientos en colaboración con los populismos, sean chivos expiatorios que antes iban hacia la inmigración y ahora van hacia la casta, hacia España o hacia la monarquía. Se desvía el foco de atención de la desigualdad hacia otros aspectos de la vida en común menos determinantes, a mi juicio, sobre lo que está ocurriendo. La segunda crisis es de legitimidad. Podríamos hablar de cierta abdicación del Estado, de la propia política. Cada vez es más común la frase aquella de yo no decido, yo no puedo solucionarlo, yo no tengo margen. Frases pronunciadas por las personas en las que la ciudadanía ha depositado representación y capacidad de decisión. Yo no puedo, no tengo margen. Las decisiones se adoptan en otros ámbitos a veces lejanos, ámbitos a veces ignotos, ámbitos a veces que no cuentan con la legitimidad de la elección democrática. Esta es la realidad. Esta mañana Philip Schmitter hablaba de las instituciones guardián, hablaba de la Troika, hablaba del Banco Central Europeo, como ámbitos en los que se adoptan decisiones sin la legitimidad de la democracia, ¿no? Hay además toda una fenomenología que contribuye a trivializar, a frivolizar de alguna manera la actividad política. Hay una exposición mediática permanente en nuestros países, una exposición mediática permanente que obliga a las direcciones de los partidos, de las organizaciones políticas, a pensar antes en qué vamos a decir en el telediario de mediodía, qué debemos de pensar, qué debemos de establecer, qué debemos de planificar para resolver los problemas del país a medio plazo. Exposición mediática permanente, un calendario electoral con constantes exigencias que obliga a pensar en el corto plazo más allá del medio plazo. También tenemos la dictadura de lo políticamente correcto. En fin, hay toda una fenomenología. Tiene que ver también con el debate de tertulia que sustituye la controversia política más sosegada, el diálogo, el debate, la contraposición, en fin. Podríamos hablar también de la subordinación de la política, la subordinación del ámbito en el que la política representativa debe tener su máximo protagonismo, el Parlamento, la subordinación del Parlamento, quiere decir, a los gobiernos, a los partidos políticos, a los poderes económicos y mediáticos. En estos momentos se está celebrando las sesiones de elaboración de los presupuestos generales del Estado en el Parlamento
español. Quien piense que en realidad los presupuestos se hacen en el Parlamento está muy equivocado. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dicen las normas. En realidad los presupuestos se hacen desde el Ejecutivo, los presupuestos se hacen en el Gobierno, especialmente cuando hay mayoría absoluta en el Parlamento, pero cuando no hay mayoría absoluta en el Parlamento también ocurre. La subordinación del Parlamento, que es la institución democrática por excelencia, allí donde está la representación directa de los ciudadanos, está subordinada de facto a los gobiernos y a los partidos, a los poderes económicos y mediáticos en algunos casos. Todos estos son problemas que socavan la legitimidad a los ojos de los ciudadanos. Hay problemas de dimensión. Se ha dicho aquí esta mañana, los problemas son globales y nos empeñamos en aplicar programas para solucionar esos problemas de ámbito estrictamente local. Nuestra ideología, la ideología de muchos de los que estamos aquí, la socialdemocracia, se empeña en planificaciones, en recetarios, en programas, en estrategias, en liderazgos de ámbito estrictamente nacional, cuando hoy ya los problemas que queremos abordar, sea la regulación del capitalismo financiero, sea la fiscalidad, sean los paraísos fiscales, sea el cambio climático, sean las migraciones, sea la seguridad, son problemas de ámbito puramente supraestatal. Y aquí, sin embargo, seguimos haciendo política, seguimos haciendo planificación, seguimos escribiendo programas, seguimos estructurando nuestras formaciones políticas, seguimos estableciendo liderazgos de carácter puramente nacional. No hay partidos políticos a escala europea, no ya digamos a escala global, no hay realmente partidos, se ha dicho aquí esta mañana también. Hay confederaciones de partidos sin estrategias lo suficientemente cohesionadas y efectivas como para superar esta dificultad de la que les hablaba. Hay una crisis de credibilidad muy importante, fruto de la multiplicación de los casos de corrupción. Los casos de corrupción y su presentación pública como una especie de realidad sistémica y como un fenómeno mediático que además acapara audiencias. La ciudadanía empieza a percibir el problema de la corrupción como un problema sistémico que sin lugar a dudas socava también la confianza y la credibilidad del conjunto del sistema democrático. Tenemos finalmente una crisis, la quinta crisis que yo citaría, de participación, que va más allá de los problemas que genera la propia desigualdad, que va más allá de los problemas de legitimidad o de credibilidad de los que venía hablando. Existe un desajuste evidente entre las demandas de participación política de la ciudadanía y las ofertas de participación política que establece el sistema, los partidos políticos y las propias instituciones. Los partidos políticos, el Parlamento en general, responden a estructuras, a procedimientos del siglo XIX, muy poco perfeccionados. Y hoy los conocimientos, las capacidades de la ciudadanía en orden a la participación política son mucho mayores. Se ha dicho aquí, no basta ya votar cada 4 años, los ciudadanos quieren ser protagonistas del espacio público que se comparte en mucha mayor medida. ¿En qué consiste esta demanda de más democracia, de más participación democrática? En que más gente decida sobre más cosas de las que les incumben. Esta es la clave. Más gente tiene que decidir sobre más cosas de las que les incumben en lo personal y en lo colectivo. Más información, más participación, más capacidad de decisión, más capacidad de control, más capacidad de exigir dación de cuentas, más responsabilidad. O nos adaptamos, o las estructuras del sistema, los partidos incluidos, nos adaptamos a estas mayores demandas, o los ciudadanos harán política, porque la política, insisto, es inevitable, harán política al margen de las instituciones de ahora, de estas instituciones, de los partidos y de los parlamentos. Respuestas. Primero, defender la política como, insisto, disciplina que organiza el espacio que compartimos. Hacer más política y que más personas hagan política. Bernard Crick nos dice
que hay que defender la política, uno, del poder del dinero, hay que defender la política de la tecnología, que busca sustituir la decisión política por la decisión técnica, tecnológica, tecnocrática. Hay que defender la política del nacionalismo, de la apelación al patriotismo exotérico. Hay que defender la política de la ideología dogmática, de estos que dicen hacer listas de país, ¿no? De estos que tienen aspiraciones totalitarias, ¿no? Hay que defender la política también, dice Bernard Crick, del mayoritarismo, de la propia democracia, dice Crick. Aquellos que, en fin, nos encontramos por la calle y les decimos buenos días y nos dicen, bueno, depende, vamos a votarlo. Y si hablamos antes de votar algunas cosas, la política no es solo votar, la política es también reflexión, la política es pensamiento, es diálogo, es renuncia, es pacto, es acuerdo. La política no es solo llegar y votar. Oiga, esto vamos a votar. Oiga, y si hablamos antes, insisto, y si hablamos antes, también hay que defender la política del mayoritarismo y de la hiperdemocracia. Ya muy esquemáticamente, hay que responder a la crisis de eficacia con una estrategia de lucha contra las desigualdades. Yo creo que esto es lo fundamental, lo básico para sostener el sistema. Una estrategia eficaz de lucha contra las desigualdades. Con una reedición, si se quiere, del pacto de posguerra en Europa, aquel pacto entre los propietarios, los viejos propietarios de los medios de producción y los representantes de los trabajadores, entre aquella democracia cristiana y aquella socialdemocracia. Ahora quizás los interlocutores sean otros, pero el propósito, el objetivo debe ser el mismo, el sostener una economía de mercado con un componente social relevante, una economía social de mercado, un mercado regulado y que sea compatible con la democracia y con el estado de bienestar, con los derechos de ciudadanía. En fin, esto es lo que queremos plantear algunos con aquello de la transición económica asociada a la transición política. Hace falta una transición económica en este país para transitar hacia una sociedad más equitativa, con buenos empleos, con un estado de bienestar que garantice los derechos sociales básicos. Y esto implica, pues, más desarrollo que crecimiento, una competitividad a base de reindustrializar, del conocimiento, de la innovación, una reforma fiscal, una reforma energética, un nuevo estatuto de los trabajadores. Esta sería la segunda respuesta. La tercera tiene que ver con la globalización de la política. La política es norma, es regulación. Y si los hechos a normativizar y a regular hoy son globales, tenemos que globalizar la política. Necesitamos normas de carácter global. Y para hacer normas de carácter global necesitamos planificaciones, estrategias, programas, liderazgos, estructuras partidarias de carácter supraestatal. Global, esto no es una necesidad, no es una conveniencia, es cuestión de supervivencia también de la propia política y del sistema. Desde luego hay que luchar contra la corrupción. Se hablará aquí durante la tarde, estoy convencido, de una manera reiterada. Yo solo diría tres cosas. Uno, prevenir. Hay que prevenir los comportamientos irregulares eliminando discrecionalidad en las contrataciones públicas, centralizando algunas decisiones de contratación que ahora están demasiado descentralizadas a mi juicio, con mucha transparencia. Dos, hay que controlar con eficacia todo el devenir de la contratación pública, y después hay que castigar con ejemplaridad, que no quiere decir con una escenificación mediática permanente, quiere decir con ejemplaridad, quiere decir de una manera eficaz. Y desde luego hay que llevar a cabo cambios en las formas de la política, con valentía, con audacia, sin miedos, pero también con reflexión, no asumiendo irreflexivamente cualquier receta aparentemente hiperdemocrática que se nos pone por delante. ¿Hemos de establecer un debate en torno a nuestro sistema electoral? Pues probablemente sí, pero el sistema vigente es un sistema razonablemente equilibrado y eficaz. Es mayoritario, pero permite la representación de la pluralidad de la sociedad. Es
proporcional, sí, pero ha permitido hasta ahora cierta grado de estabilidad y la gobernabilidad del país. A lo mejor el camino alemán es un camino razonable ensayar, pero no nos volvamos locos. Que quien no obtiene votos no puede obtener representación, y para obtener representación hay que tener votos. Los problemas de la escasez de votos no se resuelven modificando el sistema electoral. Y listas abiertas, listas cerradas, bueno, hay una tensión en ambos sentidos. Listas cerradas del todo, pues a lo mejor esto ya los ciudadanos no lo aceptan. Ahora, listas abiertas de todo, que todo el mundo sea competidor de todo el mundo, el de la lista de enfrente y el compañero tuyo de la lista, esto es un tanto peligroso para el ordenamiento del debate político y también para evitar las corruptelas. Por lo tanto, a lo mejor el camino de las listas desbloqueadas que se ha planteado, cierto desbloqueo en las listas como hacen algunos países nórdicos, pueda ser interesante, ¿no? El estatuto del representante, sobre esto hay mucho debate. Yo creo que efectivamente hay que limitar los aforamientos, revisarlos en cuanto al número y alcance, hay que revisar las incompatibilidades entre la acción pública y el interés privado, hay que evitar el bochorno de las puertas giratorias con más exigencia y más control. Hay que asegurarse que la vida pública es limpia y transparente. Yo soy partidario de la financiación pública estricta de los partidos políticos. Si son un agente, si son un elemento imprescindible para el funcionamiento del sistema, financiémoslos públicamente, con toda la austeridad que sea preciso. Pero yo entiendo que cualquier financiación privada que no provenga de un militante, que no provenga de alguien que tiene un compromiso directo con la organización política, es, de entrada, sospechoso. Y dado el tiempo en el que vivimos, yo limitaría la financiación a la financiación pública, aunque sé que esto es algo a debatir. Hay que combatir las discrecionalidades, decía, cambios en la participación política. Yo generalizaría también las primarias. Sé que esto no es el bálsamo de Fierabras y que no es más democrática una organización con sistema de primarias directas que con sistemas de representación, pero creo que hoy la exigencia ciudadana de una participación más constante y más cotidiana es irreversible. En fin, creo que hay que establecer cambios en la dación de cuentas, hay que exigir el cumplimiento de los programas, las convenciones anuales que se producen en los partidos anglosajones, me parece una iniciativa interesante. El referéndum revocatorio también puede ser una experiencia. Oiga, si se reúnen una serie de apoyos, ¿por qué no experimentar un referéndum de estas características? Insisto, con valentía, pero sin caer en la locura, ¿no? Cambios en la función legislativa, la huella legislativa, regular los lobbies, evitar los decretos, cambios en la función de control, el control directo, más facilidad a las comisiones de investigación. En fin, creo que sin caer en el populismo, sin caer en las recetas de aquellos que hacen análisis simples, muy simples y falaces, y que hacen propuestas muy simples, falaces y genéricas, sin caer en el populismo, creo que se puede avanzar razonablemente para aportar solidez a las bases del sistema democrático. La primera y fundamental medida, insisto, recuperar el pacto de soberanía y de representación que hoy está quebrado. Y eso se logra luchando contra la desigualdad. La desigualdad es la termita, es el virus que a mi juicio está socavando en mayor medida la credibilidad, la legitimidad y el apoyo al sistema democrático. Bien, muchas gracias y perdón por la extensión. Soy yo el moderador y soy el primero que se ha pasado en el tiempo. En fin, espero que no cunda mi ejemplo, ¿no? Bueno, ahora vamos a darle la palabra, si os parece, a Manuel Villoria, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, un experto prestigiado, un experto muy reconocido en el ámbito de la transparencia en las administraciones públicas y en la actividad política en general. Manuel, tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo voy a centrarme en el tema que me han encomendado, que es la rendición de cuentas. Creo que Rafa ha hecho ya una visión muy amplia y luego, desde luego, tanto Javier como Elena seguro que nos dan una visión mucho más rica que la que yo voy a dar, que es muy centrada en el tema de la rendición de cuentas en concreto, que repito es lo que me han encargado.
Yo creo que, en primer lugar, la tensión entre ética y poder político hunde sus raíces en los más remotos arcanos de las sociedades humanas. La idea de que los gobernantes tienen la responsabilidad moral de servir a su pueblo se encuentra en la milenaria noción china de mandato celestial, Tianxia, en el concepto indio de Raja Dharma, que se refiere a los deberes morales del rey, o en la tradición occidental de buen gobierno. En su origen, los estados surgen en un momento en el que existen excedentes, por ejemplo, de grano, que hay que gestionar de forma que se eviten conflictos internos, pero también la guerra externa es una de las variables clave para explicarse el nacimiento de lo que hoy denominamos Estado. En consecuencia, este gobierno común surge inicialmente para garantizar seguridad interna y seguridad externa a los habitantes de un territorio, lo cual provee al gobernante de una capacidad de mando que puede usar de forma discrecional o incluso arbitraria. No obstante, es curioso que el Estado a lo largo de la historia también se ha caracterizado por proveer justicia, bienestar y conocimiento. En suma, los gobernantes a lo largo de la historia se han encontrado ante una tensión inherente al cargo. Por una parte, la de garantizar su poder y la protección del reino, y al tiempo deben gobernar con justicia y benevolencia hacia sus súbditos, o al menos dar apariencia de ello, todo lo cual exige unas tensiones verdaderamente difíciles de combinar. La preocupación por alcanzar el buen gobierno es, en consecuencia, parte de todas las tradiciones de pensamiento político de las civilizaciones conocidas. La respuesta a cómo garantizar el buen gobierno se ha basado tradicionalmente en la creencia de que la bondad del gobernante era la clave para conseguir un reino en paz y una comunidad protegida por la justicia. La literatura sobre espejos de príncipes da cuenta de estos intentos por guiar a los gobernantes por el camino de la virtud, con notable diferencia, lógicamente, entre territorios, culturas y épocas, y por ello alejarles del camino del abuso del poder, del despotismo. En Occidente, el cristianismo aportó abundante literatura en la materia. Sin embargo, El Príncipe de Maquiavelo rompe con la tradición cristiana y, en lugar de preocuparse por cómo garantizar el buen gobierno a través del ejercicio de la virtud, se centra en cómo garantizar el poder, cómo asegurar el poder y en resaltar la inevitable tensión entre moral y poder. Maquiavelo, en consecuencia, nos plantea cómo a veces es necesario, por el bien de la comunidad, contradecir la ética. En China, sin embargo, esta preocupación por el buen gobierno encuentra respuestas que anticipan mucho mejor el ideal de rendición de cuentas moderno. Las ideas tanto de la escuela de legistas como de Confucio insisten en que el emperador debe rodearse de los mejores, no de los más leales. Esto da como resultado en su momento el surgimiento de la burocracia meritocrática, sobre todo a partir del siglo VI. Y hay un ejemplo de un emperador que es Li Shiming, conocido como Taizong, quien asentó claramente la meritocracia para designar al funcionariado y dio pruebas de una visión histórica extraordinariamente avanzada en cuanto a esto que denominamos hoy rendición de cuentas. Por ejemplo, estableció exámenes para el servicio civil, estamos hablando del siglo VI, como medio para reclutar oficiales capacitados, castigó a los funcionarios corruptos, creó una serie de departamentos independientes para revisar los actos ilícitos y los abusos cometidos por los funcionarios locales, alentó a sus principales ministros para que aportasen ideas y hablasen claro, incluso protestasen contra las políticas inadecuadas, y tenía 3 departamentos principales para tomar decisiones, uno que era el que formulaba las políticas, creaba edictos, pero había otro, el departamento de Cancillería, que revisaba y podía rechazar estas políticas que lanzaba el departamento de Secretaría. En fin, incluso él mismo destacó por reducir enormemente el gasto ejemplar y llevar una política ejemplar de austeridad, negándose a cambiar de palacio incluso cuando las humedades afectaban seriamente a su salud. En fin, este es un poco el modelo que ahora vamos a detallar. En la Ilustración, en consecuencia, conscientes ya de que centrar en la virtud del príncipe todas las garantías contra el despotismo era ilusorio, empieza a desarrollarse una teoría que se centra en los controles institucionales como clave del buen gobierno. Montesquieu y, sobre todo, posteriormente, los padres fundadores de la democracia americana abandonan la creencia de que la buena educación del príncipe nos basta para garantizar el buen gobierno. Y, recuperando algunas de las ideas del viejo republicanismo romano, comienzan la construcción de los sistemas de accountability modernos.
Lo expresa perfectamente James Madison en el número 51 del Federalista, cuando nos dice: si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún control al Estado, externo o interno, sería necesario. Pero los hombres no somos ángeles, y por ello es preciso construir un sistema de controles, de pesos y contrapesos que reduzcan la capacidad de arbitrariedad de los gobernantes y limite su tendencia al abuso de poder. Llegados a este punto, creo que podemos entender mucho mejor cómo la preocupación por transparencia y por rendición de cuentas en las democracias contemporáneas tienen que ver con esto, cómo conseguir incentivar la integridad de los servidores públicos y prevenir el abuso de poder en un mundo en el que la desconfianza hacia el poder político y su vocación de servicio se ha convertido ya en parte de la cultura política de nuestro tiempo. Tal vez los códigos éticos, la formación en ética y en valores públicos sea aún muy necesaria, yo así lo creo, pero no nos basta. Y por esto es preciso crear eso que denominamos el marco institucional, que nos asegure que quienes gobiernan y sus funcionarios aceptan y actúan con integridad por miedo a ser sancionados y por el interés de mantenerse en el puesto y progresar administrativa políticamente. Entonces, ¿qué es un buen gobierno? Después de todo lo que hemos aprendido, creo, de estos años de investigación en la materia. Un buen gobierno en la actualidad es aquel que promueve instituciones formales, es decir, las normas, los reglamentos a que tan propicio es este gobierno, por ejemplo, pero también se preocupa de las reglas y las normas informales, las lógicas de lo apropiado, cómo funciona la realidad y las prácticas diarias, ¿no? Que todas estas normas formales e informales que fomentan la transparencia, la rendición de cuentas, la efectividad, la coherencia, la imparcialidad, la participación y que tienen como objetivo garantizar la integridad de los gobernantes y su servicio al interés general. Es un buen gobierno, promueve toda esta serie de valores a través de normas formales e informales. Pero todo esto, además, lo hace creando normas, sí, pero también generando los procesos adecuados para que las normas sean reales e implementables. Tenemos la tendencia a creer que con la norma basta y nos olvidamos de los procesos. Y finalmente necesitamos los órganos que nos aseguren que esas instituciones y esos procesos se completan, se implementan adecuadamente. Estos órganos muchas veces necesitan un alto nivel de independencia del poder político correspondiente y esto es muy difícil de conseguir. Para ello deben buscarse la máxima colaboración con la sociedad, hoy en día, con el mercado, sin perder nunca de vista el rumbo que guía la nave del Estado hacia mayores cotas de libertad y justicia. En suma, un gobierno que busque verdaderamente hacer frente a los grandes retos de nuestro tiempo debe generar reglas formales, pero también reglas informales que sean legítimas, equitativas, eficientes, que constriñan conductas ineficientes y que incentiven lo contrario, integridad, eficacia, imparcialidad y equidad. Este conjunto de reglas precisan, repito, procesos coherentes para su aplicación y además organizaciones que no solo sean actores racionales en el juego institucional, sino también actores morales. Organizaciones que asumen unos valores, que asumen unos fines y que proceden a asegurar el respeto y aplicación imparcial de las reglas y procesos a ellos encomendados. Un elemento clave de este marco institucional de controles es, como acabamos de ver y como vamos a centrarnos ahora, la rendición de cuentas. Un concepto que últimamente está íntimamente vinculado a transparencia. Sobre rendición de cuentas, ya digo que hay también una enorme literatura, no obstante hoy en día incluye tres dimensiones. Por una parte lo que denominamos control institucional, por otra parte control electoral y por otra parte control social. En un excelente artículo de revisión se nos dice que la rendición de cuentas podría definirse como un proceso a través del cual los gobernantes, los representantes, los servidores públicos, primero informan, segundo, responden y justifican sus actos, sus decisiones, sus planes de acción. Y tercero, se sujetan a las sanciones y recompensas procedentes. Vamos a ver un poco más en detalle este tema, empezando por el control electoral. La democracia moderna no puede obviar que es representativa, pero entendamos que la representación es un concepto bastante elusivo. La pregunta, ¿qué es representar adecuadamente al pueblo?, tiene muchas respuestas.
y posiblemente situados ante casos concretos las contradicciones pueden ser bastante intensas. Normalmente la idea de fondo de una buena representación tiene que ver más con generar instituciones socialmente eficientes que confiarse del buen juicio de nuestros representantes. Así, una forma de hacer buen gobierno y desde luego de representarnos adecuadamente es fomentar la transparencia, potenciar la accountability, incrementar las vías de participación ciudadana. En cualquier caso, todos sabemos que el liderazgo es esencial para poder gobernar un país. Y desde la perspectiva del análisis del buen liderazgo ejecutivo, un buen representante sería aquel que, en principio, satisface las preferencias de la mayoría de los votantes y de los ciudadanos, o de los votantes ciudadanos. Ahora bien, esta idea de un líder que, de alguna manera, satisface preferencias es un tanto equívoca. ¿Por qué? Porque los representantes, nuestros líderes, no actúan solos. Suelen pertenecer a partidos políticos, trabajan en el marco de equipos de gobierno. Muchas veces los equipos de gobierno son pluripartidistas, se sitúan en entornos enormemente plurales, con visiones diferentes del bien común. Y todo esto nos lleva a que, en última instancia, las preferencias de los votantes es algo difuso que puede ser analizado de muy diferentes maneras. Las tensiones sobre lo que es una buena representación suelen estar vinculadas a tres tipos de preguntas o tres tipos de problemas. Primero, identificar qué colectivo debe ser receptor privilegiado de mi actividad de representación. Si me han elegido como miembro del Partido Socialista, con quién me debo centrar o a quién debo privilegiar en mi acción de gobierno. Segundo, decidir si hay que dar prioridad a beneficios obtenidos a corto, a medio o a largo plazo. Tercero, optar por favorecer intereses objetivos o preferencias inmediatas expresadas por los ciudadanos, que no siempre coinciden. En fin, si esto es complicado, la única respuesta posible a todo esto, pues mire usted, los ciudadanos a través del voto decidirán si usted representa bien o representa mal, si lo hace a corto, a medio o largo plazo, si se ha centrado demasiado en lo suyo, se ha olvidado a los otros, o si ha optado por intereses excesivamente objetivos en lugar de las preferencias ciudadanas, si se ha centrado en recortar y respetar los objetivos del déficit o ha hecho caso a las preferencias ciudadanas. Bien, el voto. Entonces, ¿cuál es el problema del voto? El voto tiene dos dimensiones, como todos saben, ¿no? La visión prospectiva y la visión retrospectiva. Es evidente que los representantes se presentan a las elecciones con un conjunto de promesas y proyectos que constituyen, en caso de ser elegidos, el mandato electoral. Si cuando gobiernan cumplen con su promesa electoral, con su programa electoral, están siendo unos buenos representantes, porque están siendo receptivos a lo que el pueblo decidió. No obstante, cuando el partido que gana las elecciones ejerce el poder, se puede encontrar con una realidad muy distinta a la que preveía en su programa. Bien porque la información disponible no era exacta, porque ha habido, por ejemplo, manipulación informativa del anterior gobierno, bien porque cambie esencialmente el contexto político o económico nacional o internacional. En ese caso, cumplir el mandato puede ser dañino para el interés general y produce una tensión entre responsabilidad y receptividad. Incluso en ocasiones, el gobierno, al aceptar la presión social en determinada política, puede estar traicionando su mandato electoral, con lo que se produce una nueva tensión entre receptividad y mandato. El otro tema es el voto más importante, que dicen que el voto que configura mejor los resultados electorales, que es el voto retrospectivo, la idea de que realmente pierde las elecciones el gobierno, no las gana la oposición. La relación entre representantes y representados a través del voto retrospectivo, repito, es esencialmente parte de la democracia. Los votantes se presume que no votarán de nuevo a aquellos representantes que, cuando gobernaron, empeoraron las condiciones de vida de estos votantes por su incompetencia o su irresponsabilidad en el ejercicio del cargo, y viceversa. Votarán de nuevo a quienes gobernaron de forma competente y mejoraron los niveles y las condiciones de vida de la gente. No obstante, este mecanismo presume también varios factores que no siempre ni mucho menos se dan. En primer lugar, presume la existencia de una información suficiente para los votantes sobre la competencia del gobierno. En segundo lugar, presupone una racionalidad muy sólida en el votante medio, es decir, asume que los individuos
cuentan con un ordenamiento de preferencias consistente frente a un conjunto de posibles alternativas, que este ordenamiento es completo, reflexivo y transitivo. Es decir, que es completo, que puede comparar todas las alternativas posibles, que es reflexivo, lo puede comparar con él mismo a lo largo del tiempo, y que es transitivo. Si prefiero A a B y B a C, prefiero A a C. Esto, como todos los que hayan leído a Arrow y tantos otros representantes de la economía política, pues encontrarán con que no es tan sencillo. Tercero, los datos demuestran de forma bastante consistente que la información es muy manipulable por los gobiernos y que los factores emocionales son muy importantes también en la definición del voto. Por todo ello, en suma, como quiera, y ya voy acabando, que los representados pueden, a pesar de todo, no actuar con racionalidad objetiva e imparcial, porque puede haber incentivos al egoísmo excesivo en situaciones de baja virtud cívica. Y dos, que los representantes pueden manipular y llegar a superar los controles que denominamos verticales e incluso los controles denominados de balance, es decir, los controles que debe hacer el legislativo sobre el ejecutivo, que puede hacer el judicial. Necesitamos también lo que denominamos mecanismos de control horizontal. Para reducir las posibilidades manipulatorias y de abuso y controlar a los políticos o a los representantes, e incluso para controlar que estos representantes favorezcan a sus electores, la democracia requiere de una serie de agencias, de órganos, defensorías del pueblo, auditorías, contralorías, tribunales de cuenta, fiscalías, inspectores internos, que tienen como visión supervisar, prevenir, disuadir, promover la sanción o sancionar acciones y omisiones presuntamente ilegales de las instituciones nacionales o subnacionales de gobierno, de los ejecutivos. Estas agencias hoy en día son cada vez más ejecutivas, más permanentes, más profesionales, capaces de analizar información muy compleja y requieren de independencia. Donde tenemos este tipo de agencias bien instrumentadas, la tendencia es a que hay más calidad democrática. Donde no se consiguen generar agencias de este tipo, la calidad democrática se suele resentir. Gracias a ellas se pueden hacer más transparentes las decisiones de los gobernantes, con lo cual se refuerza la información ciudadana para que tome decisiones electorales más fundadas. Favorece también lo que llamaríamos esa accountability vertical, esa rendición de cuentas a través de las elecciones, y no solo favorecen la transparencia, sino que en ocasiones también mejoran los mecanismos participatorios e informativos, dado que las elecciones sin más no son un instrumento perfecto para controlar a los gobernantes. Con mayor transparencia, mayor información, más participación, se busca que los representantes, si quieren ganar elecciones, no prioricen sus intereses privados sobre el interés de sus representados. Se favorece el control de la corrupción y del abuso de poder y se refuerza el control de la oposición al gobierno, control esencial en toda democracia. Más aún, una democracia que quiera evitar el abuso de poder y la arbitrariedad de los poderes públicos también debe incorporar lo que llamamos rendición de cuentas societal o accountability societal, es decir, un mecanismo no horizontal pero vertical de control de las autoridades políticas que descansa en la acción de un múltiple conjunto de asociaciones, de ciudadanos, de movimientos sociales, acción que tiene como objetivo encontrar, exponer errores gubernamentales, traer nuevas cuestiones a la agenda pública, activar el funcionamiento de los mecanismos de accountability horizontal. Emplea herramientas institucionales y no institucionales. La activación de demandas legales, de reclamos ante agencias de control es un ejemplo de los recursos institucionales. Hacer reclamaciones, recursos. Las movilizaciones sociales ilustran las no institucionales. Finalmente, no podemos, y en esto anticipo quizás algo que va a decir Javier, no podemos olvidar que la rendición de cuentas debe ser también parte de los partidos políticos, porque los partidos son los responsables de la preselección de los representantes políticos. De ahí que si dentro de los partidos políticos no existen sistemas de control de poder, los resultados no pueden ser positivos porque van a generar élites irresponsables que tienen incentivos constantes para el abuso del poder y el mal ejemplo. Todos estos instrumentos de control horizontal, societal, unidos al control vertical electoral, son un elemento clave de cualquier democracia.
Si eso funciona, la democracia está viva. Cuando no existe o no funciona, la democracia se desmorona. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición y por atenerte tú sí, yo no, a los tiempos. Ahora vamos a darle la palabra, si os parece, a Javier Fernández, que es presidente... Que se vote, dice José Félix. Vamos a darle la palabra a Javier Fernández, presidente de Asturias, secretario general de la Federación Socialista Asturiana, una importante referencia política e intelectual para la izquierda española, hombre que se dedica a la gestión, pero que obtiene tiempo para leer, para reflexionar y de vez en cuando para participar en foros como estos, en los que exponer sus ideas siempre interesantes, y doy fe, porque he sido testigo de muchos de ellos. Javier, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, Rafael. Verán, yo quiero antes que nada decir que, a mi juicio, en España no hay una corrupción sistémica, entendiendo por sistémica aquella con la que las instituciones conviven y funcionan con normalidad, o incluso cuando sin ella no pueden funcionar con normalidad. Es decir, cuando la corrupción es, en alguna medida, lubricante del sistema. Así que creo que no es sistémica, pero no nos engañemos. Si la corrupción no es sistémica, el daño que puede hacer a la sociedad y a la democracia puede serlo. Y, de hecho, está siendo. Y la pregunta, entonces, que yo haría sería, ¿y cuándo se jodió el Perú? En todas las novelas detectivescas hay un sospechoso habitual. En este caso, para los ciudadanos no cabe ninguna duda. Los culpables son señalados a diario en la plaza pública, políticos y partidos. El resumen del razonamiento indignado es: estos políticos son incapaces de resolver la crisis y nos imponen sacrificios que ellos no sufren. Además, no importa que podamos cambiar los gobiernos, porque no podemos cambiar las políticas. Y los hombres y las mujeres que hemos elegido para que nos representen y resuelvan nuestros problemas son todos impotentes y muchos corruptos. Nos gobiernan otros desde escaños de sombra y nuestro voto no vale nada. Ellos no nos representan. No nos representan es un grito fundamentalmente antipolítico, porque quiero dejar bien claro que no puede haber política sin representación. Y ahora la pregunta es cómo se puede solucionar esto, ¿no? Y la verdad es que no me siento capaz siquiera de plantear soluciones a la cuestión de fondo, y también la más demoledora para la democracia. La sospecha de que medidas parecidas, adoptadas por gobiernos distintos, no son realmente decididas por ellos, sino por fuerzas ante las que los gobiernos, esos gobiernos, resultan impotentes. Es una sospecha difícil de disipar en un contexto de intereses económicos, mercados financieros y poderes fácticos que se mueven en el campo de fuerzas creado por la tensión creciente entre globalización, democracia y Estado nacional. Pero sí, en cambio, me parece oportuno preguntar, porque hay veces, se lo recuerdo, que se avanza mucho más con preguntas por una cuestión relevante: ¿cómo se desarrolla el proceso político? Los manuales dicen que primero una oligarquía se apodera del aparato del partido. Después, ese partido triunfante en las urnas se apodera del aparato del Estado y más tarde partido y oligarquía se benefician del poder estatal. Así que esa primera fase lleva a una segunda pregunta: ¿cómo se pueden cambiar los partidos? Porque nadie duda hoy que la sociedad española reclama cambios profundos en la manera de hacer política, en las actitudes de los políticos y en el funcionamiento de los partidos. Esto de cambiar los partidos es una cosa ya muy antigua. Hace 100 años, Robert Michel, joven alemán, escribió un clásico en el que desarrollaba la célebre ley de hierro de las oligarquías, según la cual toda organización política tiende a concentrar un núcleo dirigente en la cúpula que irremediablemente confunde sus intereses con los intereses del partido. Y la pregunta es verdad
que, aunque concebidos para la participación ciudadana, los partidos pueden transformarse en maquinarias dominadas por una burocracia dirigente que se reproduce sobre sí misma? ¿O es cierto que pueden aislarse de la sociedad, férreamente controlados por unos estados mayores que protegen sus propios intereses? ¿Pueden primarse los intereses grupales por encima de cualquier otro, incluido el general? La respuesta es sí, sin duda, pero conviene no confundir los partidos con sus vicios. Y conviene también recordar que solo desde la nostalgia de la democracia orgánica o del actual neopopulismo se puede proponer la sustitución de los partidos como motor de una representación popular activa que defina objetivos ideológicos, articule intereses sociales, movilice a los ciudadanos, reclute élites y forme gobiernos. Porque los partidos son, entendámoslo, el nervio mismo del sistema. Y de vuelta a los vicios, conviene tener claro que no se radican simplemente sustituyendo una élite por otra con ocasión de una derrota electoral, porque aunque es verdad que los éxitos refuerzan a la dirección y las derrotas las socavan, que la pérdida de poder rebaja los vínculos disciplinarios y promueve vientos de fronda. Todos hemos visto cómo dirigentes indiscutibles fueron inmediatamente discutidos y luego sometidos al parricidio habitual después de una derrota en las urnas. Pero siempre queda un núcleo duro, un núcleo rocoso, escondido, pleno de instinto político. Por eso no se debe ni condicionar la renovación a la derrota, ni petrificar el discurso, ni adoptar una actitud autodestructiva en la que el sacrificio recurrente del líder sea la única respuesta ante un mal resultado electoral o una mala encuesta. Las críticas que reciben los partidos son de sobras conocidas. Sin democracia interna, impermeables y endogámicas, mal relacionadas con la sociedad, organizaciones donde prima la selección adversa y que promueven la cooptación, organizaciones invasivas que toman el control de las instituciones y ponen en cuestión la independencia de poderes, incluso partidos que renuncian a su tradición ideológica y a su propia lectura crítica de la sociedad, es decir, partidos políticos vistos casi como asociaciones de malhechores en lucha por la apropiación del erario público. Bien, fijémonos que estas críticas no se dirigen habitualmente al conjunto de los partidos, sino solamente a los mayoritarios. Los demás están excluidos de la crítica, porque es como si su condición de minoritarios los disculpase. Y eso ocurre porque de un tiempo acá, eso que llaman bipartidismo se ha convertido en el adversario común. Y en esa diana confluyen muchos intereses políticos, desde las organizaciones que anhelan convertirse en llave del sistema, UPyD, por ejemplo, a las que llevan décadas suspirando por la fractura del Partido Socialista, Izquierda Unida, y ahora, recientemente, las que aspiran a tomar el PSOE, que no el cielo, por asalto. Tengamos también en cuenta que los españoles no están en contra de los partidos, están irritados, indignados con estos partidos, y en particular con los dos grandes, porque de los mayoritarios se esperaban dos cosas: soluciones a la crisis y una práctica política que les permitiera vivir en una sociedad decente. Y hoy podemos presumir que el Partido Socialista ha tenido la audacia de hacer modificaciones muy importantes. Necesitábamos cambios y los hemos hecho, y barro para casa, lógicamente, pero contamos con un secretario general elegido entre todos los afiliados y el mismo procedimiento que en su día será abierto a la ciudadanía para el candidato al Gobierno de España. Y yo estoy de acuerdo con esos cambios, pero la honestidad me obliga, sin embargo, a advertir que todo haz tiene su envés. Y también aquí conviene hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, pensemos si con este sistema se bloquea en la práctica la posibilidad de que un no afiliado encabece la lista electoral. Reflexionemos sobre la conveniencia de que el partido sea algo más que una plataforma electoral. Consideremos también hasta qué punto la personificación del poder, la elección urbi et orbi, extramuros del partido, le permite al líder reclamar autonomía y exigir confianza, porque el líder siempre tiene que ser debatido. Aceptemos la necesidad, por tanto, de equilibrar un programa, un liderazgo y un partido cohesionado, asumiendo que el programa
puede excederse en la ambigüedad para recibir el apoyo de varios sectores sociales, que el liderazgo personalista puede derivar en cesarismo y que la cohesión interna puede burocratizar el partido. Bien, esos son los riesgos y esos son los tres elementos que necesitamos conjugar. En fin, sopesemos también cuánto hay de cesión a la democracia mediática. Es decir, si más que ser permeables a la sociedad, resultamos ser permeables para los medios. Y para que no quepan dudas, insisto en que respaldo totalmente estos cambios. Bueno, antes me quedé en la primera fase del proceso político. Voy ahora a la segunda y la tercera, que son respectivamente, recuerden, la ocupación del Estado y la desviación de ese poder estatal. Y es que entre las críticas a los partidos me preocupa especialmente la referida a la toma de las instituciones. Cuando antes de que un tribunal se reúna a deliberar es posible avanzar el resultado en función del origen del nombramiento de cada magistrado, algo falla. Ha habido una invasión partidista que abarca desde las televisiones públicas hasta los órganos judiciales y de control, y no escondo el problema. Tampoco hay solución sencilla. ¿Por qué hemos de ceder la capacidad a instancias corporativas, otorgándoles una inocencia e imparcialidad de la que con frecuencia carecen? ¿Por qué hemos de pensar que la elección parlamentaria tiene menor calidad o que la decisión política es mala de suyo? Soy partidario, créame, de ensayar fórmulas que frenen la toma de las instituciones por los partidos, pero en modo alguno de dejar el asunto en las exclusivas manos de las corporaciones. Conviene recordar algunas cosas. Conviene recordar que algún poder del Estado es también un servicio público. Y conviene recordar que existen cuerpos estatales con larga tradición de grupo cohesionado, fuerte sentido de clase y deliberado distanciamiento social. De lo que se trata, por tanto, es de asegurar la independencia partidista, que no política, de algunos poderes y de algunas instituciones. Bien, existe un segundo bloque de reformas, que aquí las comentaba Rafael Simancas, la reforma del sistema electoral para la proporcionalidad, el fomento de la rendición de cuentas, que Manuel Villoria expresaba muchísimo mejor, refuerzo de incompatibilidades, puertas giratorias, todo este tipo de cosas. Mi opinión sobre estas reformas y muchas otras que se podrían añadir es similar a las que expresé al referirme a los cambios internos. Algunas son necesarias, otras son adecuadas, todas son insuficientes. Resumo, por tanto, son necesarios cambios en los partidos y muchos cambios normativos, pero no perdamos el tino. Impulsémonos por el convencimiento sin caer en la ilusa idea de que suponen un atajo electoral. Y de nuevo reitero, ni minusvaloro estas reformas ni las rechazo, sino al contrario, son necesarias para mejorar nuestra democracia, pero no hablemos de calidad democrática sin tener en cuenta, al menos a mi juicio, tres requisitos indispensables. El primero es una sociedad participativa que imponga una ética política. Hasta el estallido de la crisis, en España ha habido condescendencia social con la corrupción. Sin nombrar geografías, todos sabemos o todos somos capaces de pensar en alguna comunidad o en algún ayuntamiento donde personajes sospechosos repetían victoria tras victoria pese a los indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o cualquier práctica similar. Reconozcamos que aunque la corrupción fue siempre impopular, hubo corruptos electoralmente muy populares. Si ahora resulta impensable es porque la sociedad no lo permite, porque la crisis ha abierto un proceso de transición ética en virtud del cual conductas que antes eran ignoradas ahora no son toleradas. Por eso debemos de temer siempre menos a las voces o al grito de los corruptos que al silencio de los honrados. Porque en una sociedad condescendiente los partidos también lo son. La autoconfianza política y la sensación de impunidad se convierten en el jardín podrido del que se alimenta la corrupción. Y cito tres hitos en aval de mi tesis. Los tres sucedieron de una forma que hoy, a mi juicio, sería irrepetible. En 1990 se conoció el caso Naseiro. Para los desmemoriados o los jóvenes, Rosendo Naseiro era el tesorero del Partido Popular. A raíz de unas escuchas a un concejal del PP investigado por narcotráfico, se descubrieron indicios de financiación ilegal. El caso fue archivado, las cintas destruidas. No tenían valor probatorio porque las escuchas se habían ordenado para investigar otro delito. Hoy eso sería impensable.
pero más impensable es que José María Aznar escriba en sus memorias publicadas en 2012: la persona que desempeñó un papel determinante en aquel durísimo trance para el Partido Popular fue Paco Cascos, demostrando una inteligencia política y una capacidad de reacción fuera de lo común. Cascos consiguió convertir el caso Naseiro en el caso Manglano. Fin de la cita. Es decir, lo relevante no era que las grabaciones fueran ciertas o no, sino pasar al ataque y convertir el caso Naseiro, el caso del tesorero del Partido Popular, en el caso del juez que lo juzgó. Con esas declaraciones, Aznar no solo revela que practicaba una ética sectaria que situaba el interés de su partido por encima de cualquier otro, sino que 22 años después se siente ajeno a un proceso de transición ética y de aprendizaje colectivo, en virtud del cual el político no solo debe ser legal, sino y sobre todo moral. Y cuando cito el término moral me refiero a moral pública. Verán, yo, y este es el segundo hito, no soy adicto a las teorías conspirativas, pero es verdad que en la política hay a veces complejas tramas. Una de ellas, la conocida como el tamallazo. El tamallazo impidió que Rafael Simancas gobernase en la Comunidad de Madrid. El 10 de junio de 2003 está escrito ya en la crónica negra de la democracia española, porque desde el primer momento, desde el primero, existieron fundadas evidencias de la dimensión no política de la traición de los dos diputados. Y hoy eso, a mi juicio, también sería imposible. El tercer hito es muy reciente. Es el 18 de enero de 2013 y se resume en un mensaje. Luis, te entiendo, sé fuerte. Hoy también sería imposible. Por tanto, decididamente, el tiempo político tiene muy poco que ver con el tiempo cronológico, ¿no? Ninguno de los tres hitos sería hoy admisible socialmente, y no estoy hablando de modificaciones normativas, de cambios en los códigos legales. Hablo simplemente de condena social, de la fuerza de la ética. Y ha sido el temor a la condena social, el miedo demoscópico que provoca, lo que ha hecho que se pase de defender la honorabilidad del tesorero infiel y de confortarlo con un mensaje telefónico a declararlo apestado. Que se pase de la falta de reacción ante las tarjetas opacas a la autoexpulsión voluntaria de Rodrigo Rato, que pase del son unos pocos a pedir perdón a los españoles en el Senado. Y no es un problema de falta de firmeza de Mariano Rajoy, no es que el presidente del Gobierno tenga, como ha escrito Manuel Vicent, la sangre justa para las morcillas. Es que el Partido Popular hace tiempo que había dejado la política al margen de toda moral, la política reducida al puro control jurídico. Y hoy mismo, fíjense, en Oviedo, capital de Asturias, sigue sentado un concejal condenado por sentencia firme. La ha recurrido y no es delito de enriquecimiento ilícito, es cierto. Pero ahí está, porque ni la dirección regional del partido ni la local del Partido Popular se han atrevido a expulsarlo. Y digo bien, porque no se han atrevido. Se llama Jaime Reinares. Y tomar este tipo de decisiones cuesta mucho. Hace falta coraje, es decir, no tener miedo. Entender desde el primer momento que la corrupción política es algo más que simple delincuencia. Faltaría más que un cargo público condenado por una ilegalidad permaneciese en su puesto, aunque ya hemos visto que en Oviedo es posible. Faltaría más, repito, pero en la política no basta con ser legal. No todo lo que no puede hacer un político está recogido en el derecho. Hace unas semanas promoví la expulsión de un dirigente histórico del socialismo asturiano, José Ángel Fernández Villa, con el que he tenido proximidad personal y política. La víspera había recibido una de las noticias, quizá la más dolorosa de mi vida política. A estas alturas no sé ni por asomo cuál va a ser la evolución judicial. Solo supe, y me bastó, que él no había desmentido, ni hasta ahora lo ha hecho, que se hubiera acogido a la amnistía fiscal para regularizar una cantidad millonaria. Desde ese momento tuve claro que a un dirigente sindical que convirtió el lenguaje de la solidaridad de clase en la cortina de humo de sus fechorías no le podía ofrecer el burladero de la presunción de inocencia. Foro, el partido de Álvarez Cascos aseguró que yo había actuado así para presentarme como el Mr. Proper de la corrupción. Pues miren, yo no quiero ir por la vida, ni puedo, de justiciero implacable. Quiero ir como lo que intento ser, un socialista convencido de que la responsabilidad política no se dirime en el Código Penal,
Convencido de que sea o no tolerante la sociedad con los comportamientos indecentes, nosotros no podemos serlo. Convencido que para fortalecer la ética política hace falta ejemplaridad. ¿Qué es más difícil? Creer que de verdad se combate la corrupción cuando uno se muestra remiso a admitir la responsabilidad de alguien próximo en lo político. Y déjenme decirles que cuando aludo a la ética política, no me refiero a la de los santos ni a la de los faquires, ¿no? Solo creo que existe una moral pública, política, igual que existe la del médico, la del policía, o la del abogado, o la del cura. La democracia de calidad, que es de lo que estamos hablando, exige un compromiso participativo, una ciudadanía activa y exigente. No les voy a aburrir con mi simpatía por el republicanismo cívico. Quedémonos en que la democracia no solo son derechos, sino también obligaciones. Y voy con el segundo requisito. Antes les dije que no me sentía capaz de plantear soluciones a la cuestión más esencial, la condición indispensable para una democracia de calidad, la existencia de alternativas políticas. Y no hablo de siglas, sino de políticas. Lo que recuperará la confianza en los partidos serán menos sus cambios internos que su capacidad para ofrecer políticas distintas. Y reitero, digo alternativas de verdad, reales, no eslóganes planos para pantallas planas. Eso vale para hacerse muy popular, lo reconozco, y quizá para ganar a los colegas en la tertulia, pero no sirve para gobernar. A la hora de proponer alternativas y frente a una simplificación que es la clave de la popularidad de otros discursos, los socialistas tenemos que hacernos cargo de la complejidad, especialmente de tres complejidades: la económica, la territorial y la social. En cuanto a la economía, tengo que reconocer que no existen soluciones fáciles, gratuitas, inmediatas ni brillantes, y que en ningún caso vendrán de una política practicada como magia. A los simplificadores no hay que ponerles ni grandes inimaginarios ni una ensoñación, sino una descripción de la realidad que sea mejor. Hoy es menos revolucionario imaginar otra sociedad que proponer otra economía. En nuestra alternativa económica, porque les recuerdo que en las últimas elecciones generales lo que se pudo ver era que había por parte de la ciudadanía una profunda desconfianza hacia el PSOE como partido capaz de tener unas élites que gestionaran la complejidad de la economía. Bien, eso yo creo que ha cambiado en estos años. Fíjense que nuestra alternativa económica, nosotros decimos que necesitamos al Estado y que no nos avergonzamos por ello. Y no es cuestión de más o menos Estado, sino de redefinir su papel en la sociedad. Frente al Estado juez y gendarme proponemos el Estado regulador, porque, y ahora cito textualmente a Daniel Innerarity, la actual crisis no se explica sin la incapacidad del sistema político para regular los riesgos asociados a la innovación financiera. Somos conscientes de que en un mundo de interdependencias esa redefinición del Estado tiene menos que ver con la recuperación de la soberanía que de la autoridad. El Estado debe de recobrar parte de la autoridad transferida a los mercados y a los expertos, porque el mayor indicio de despolitización, de mala despolitización, si es que la hay buena, es que el regulador sepa menos que los actores a los que debe regular. En el actual marco global de interdependencia, un partido de gobierno debe contar con una alternativa económica posible, eficaz y creíble, sobre todo creíble, porque sin credibilidad económica no puede haber credibilidad gubernamental. Y hoy, cuando el ciclo conservador ya no es hegemónico, mientras unos aferran al mantra de la pírrica recuperación como único relato y otros renuncian a proponer soluciones y solo buscan culpables, el Partido Socialista vuelve a ser la única fuerza con capacidad para elaborar un discurso económico diferenciado y creíble, un discurso serio que evite el afán de agradar a todos para no convencer a nadie y que no oponga lo económico a lo social. Paso al segundo asunto, la cuestión territorial, siempre entre las más amargas que puede tener un país, con disputas agónicas permanentes sobre cuál sea la comunidad política relevante, un territorio o el reparto del poder entre sus distintas partes, ningún régimen funciona razonable y eficazmente.
Acabo de leerles una cita de Ramón Vargas Machuca. La comparto plenamente y también enfatizo que en julio de 2013 el PSOE en Granada solemnizó su apuesta por un Estado federal. Con ello no pretendimos situarnos en una equidistancia que no tenemos entre los secesionistas y el Gobierno de España, sino definir un espacio de negociación y de acuerdo entre el independentismo más insolidario y la ausencia desoladora de cualquier iniciativa, cualquier propuesta para restañar el conflicto político, y no solo político, sino emocional, sentimental, entre Cataluña y el resto de España. Creemos en un sistema federal porque en un país en el que no se puede centralizar la identidad, tampoco se puede centralizar el poder. Y con identidades múltiples y solapadas, complejas y solapadas, se necesitan también instituciones complejas y solapadas. Y por reforma federal no entendemos refundar un Estado nuevo, construido de abajo arriba, sobre el que las comunidades autónomas decidan ceder a la instancia central, cambiando la soberanía de ubicación originaria y proponiendo fórmulas de inequívoca resonancia confederal. Se trata de terminar con la paradoja de un Estado de estructura federal regido por una Constitución que no lo es. Se trata de que el reconocimiento de la identidad no la transforme en una frontera que convierta a los vecinos en desconocidos, de reconocer diferencias en una única comunidad democrática, en un espacio público compartido de ciudadanía, sin que nadie tenga que escoger entre ser un buen ciudadano o un buen vasco, entre ser un buen catalán o un buen español. Así que el domingo 9 de noviembre no empezó ni terminó nada entre Cataluña y España. Simplemente continuó la degradación de la convivencia, el deterioro agravado por la huida hacia adelante del independentismo catalán, que cifra en la frontera propia la sublimación de todos los problemas de los catalanes, y por la respuesta de un presidente del Gobierno incapaz de ofrecer más alternativas que el lógico cumplimiento necesario de la ley. Bien, ya termino. Comencé diciendo que la corrupción que padecemos es una enfermedad, un grave mal que debilita la salud democrática, un mal social, que no es algo de los tiempos. La corrupción es cosa de los hombres y de las mujeres, que no podrá reducirse a límites tolerables solo con medidas con tejido jurídico normativa. Se necesita una ética pública, una moral cívica, que apuntale valores como la veracidad, la ejemplaridad y la austeridad. También sostuve, a diferencia de otras opiniones, que la corrupción en España no es sistémica. La actuación de la justicia avala en parte esa percepción y escucho decir que esa acción justiciera demuestra que funciona el Estado de Derecho. La pregunta que yo hago ahora es si puede haber un Estado de Derecho que no sea también un Estado social. Y la respuesta es no, porque si no es social es desigual. Y la desigualdad, como bien expresaba Rafael Simancas, la extrema desigualdad afecta a la capacidad de la ciudadanía para participar informada y racionalmente en el proceso político. Es más, afecta al concepto de ciudadanía mismo, porque elimina una de las tres dimensiones, política, civil y social, en la que se estructura. Porque podemos tener democracia o podemos tener extrema desigualdad, pero las dos cosas no las podemos tener. Por eso, la igualdad social, el combate contra la desigualdad creciente, es otro requisito indispensable para una democracia de calidad. Miren, la originalidad del socialismo consistió más que en nada en promover la idea de que la calidad de una sociedad debe medirse de acuerdo con el nivel de bienestar de los más débiles. Hay muchas cosas en las que hemos cambiado, en esa no. Ya no proponemos el igualitarismo, porque la igualdad de llegada, ¿por qué? Si el esfuerzo es distinto. Hoy nuestro objetivo es la igualdad de salida y proteger a los que no lleguen. Para ello necesitamos que existan discursos distintos para interpretar nuestra época. Que decir a las claras que no vamos a dejar bienes, servicios y oportunidades a los caprichos de un destino llamado mercado. Que queremos poner el mercado al servicio del bien público y de la lucha contra la desigualdad. Y para eso necesitamos de la política. Reconocer sus limitaciones no es una disculpa para que la política se cruce de brazos y abandone, porque al final la regeneración de la política solo puede provenir de ella misma.
Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu intervención y muy especialmente por no establecer que en el año 2003 me equivoqué de discurso de programa. Simplemente me equivoqué de tiempo. Debía haber escogido una etapa de mayor exigencia ética en general, me viene a decir Javier. Bueno, es un consuelo. Vamos a darle la palabra ahora a Elena Valenciano, que es presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, diputada en el Parlamento Europeo, por tanto, ha sido diputada en las Cortes Generales, vicesecretaria general del PSOE, mujer luchadora, inteligente donde las haya, y yo estoy muy, muy orgulloso de haber formado parte del equipo que ella y Alfredo Pérez Rubalcaba encabezaron en el PSOE hasta hace muy poquitas fechas. Elena, tienes la palabra. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a la Fundación Sistema y a la Fundación Friedrich Ebert por haberme invitado. Da gusto volver a casa. Y muchas gracias, José Félix, por haberme encargado un temita sencillo, breve, la democratización de la Unión Europea se llama. Voy a ver qué es lo que sale de todo esto. Afortunadamente luego tenemos un debate, porque será imposible en este tiempo democratizar la Unión Europea. Bueno, justamente hace 25 años cayó el muro de Berlín y con él el régimen comunista que dominó durante 40 años la mitad de Europa. Estamos estos días conmemorándolo. Esa caída del muro de Berlín puso a la Comunidad Europea ante lo que yo creo que son 3 desafíos fundamentales en los que todavía estamos. En primer lugar, había que absorber e integrar en el próspero mundo democrático y capitalista de la Europa occidental a todos los países de la Europa oriental que habían vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en la dictadura, el atraso y la subordinación a la superpotencia soviética. En segundo lugar, y este es el paso más difícil, había que metabolizar la emergencia en el seno de esta nueva Europa de una potencia dominante que iba a marcar el paso al resto de las potencias, y era la gran Alemania reunificada. Y en tercer lugar, lograr que de todo esto resultara una unidad política y económica eficiente, competitiva, en el marco de la globalización. Esos serán los 3 retos. Hoy podemos decir que el primer desafío se ha superado con bastante éxito, no sin contradicciones. Yo no estoy con quienes cuestionan la rápida incorporación e integración de los países de la Europa oriental en la Unión Europea, no lo cuestiono. Es verdad que tuvo un impacto difícil de digerir y aún se notan sus efectos, pero para mí es claro que cualquier otra solución hubiera sido nefasta para estos países y para el conjunto de Europa. También creo que debemos seguir con el proceso de integración. No soy de las que piensan que hay que detenerlo. En cuanto al segundo reto, que era metabolizar esta gran Alemania dentro de Europa, la verdad es que está siendo difícil. Está siendo muy difícil esa asimilación, está siendo muy difícil para países que son centrales, que forman parte del eje central de la Unión Europea, como es Francia. Están viendo que el eje franco-alemán se ha desequilibrado por completo. Para un país como Gran Bretaña, que se siente cada vez más lejos del proyecto europeo, y desde luego para los países de la Europa del Sur, que han sido clarísimamente sacrificados por una política económica completamente polarizada en beneficio de Alemania y de los países del norte, una potencia dominante que nos está haciendo mucho daño. Y, por cierto, una política, aquí se ha dicho de otra manera, que yo creo que contraviene los principios mismos de la Fundación Europea. Esa fractura norte-sur de la que tanto hemos hablado y de la que habrá que seguir hablando es una consecuencia directa, primero, de la hegemonía de Alemania en el seno de la Unión Europea y, en segundo lugar, de la estrategia de lucha contra la crisis que ha elegido Alemania para el conjunto de Europa. Y en cuanto al tercero, esto de hacer una unidad política y económica eficiente, pues la única palabra realista que podemos usar hasta el momento es que es un fracaso. En comparación con la Comunidad Europea de, por ejemplo, el otoño del 2009, la actual Unión Europea de 28 países es una Unión Europea menos eficiente, menos competitiva y, desde luego, mucho menos relevante en el orden mundial.
Y esta es, a mi juicio, la causa más importante, hay muchas otras, por supuesto, de la actual crisis política de la democracia europea y de la actual crisis de la propia Unión Europea. También, por cierto, de la crisis de representatividad. La Unión Europea no es una auténtica unidad política con la que se identifiquen los ciudadanos, al modo que lo son, por ejemplo, los Estados Unidos. Hoy por hoy es una superestructura política que, además de lejana, está resultando muy torpe en la forma de tomar sus decisiones y muy hostil para la mayoría de los ciudadanos europeos. Fíjense que después de una campaña entera insistiendo en la importancia de elegir por primera vez al presidente de la Comisión Europea por sufragio universal, creemos que algún ciudadano español de izquierdas se siente verdaderamente representado por Schulz. Yo sí, pero muchos más a partir de aquí. ¿Y algún ciudadano español de derechas se siente realmente representado por Juncker? La gente joven reconoce en estos políticos algo que tenga que ver con ellos. Y yo soy de las que piensa, como también han dicho tanto Rafa como Javier, que la democracia o es eficiente o no se sostiene. La historia europea del siglo XX es la historia de la lucha entre la democracia y los totalitarismos, fascismos o comunismos. Tras la caída de las dictaduras fascistas del sur de Europa, la caída del muro de Berlín y de las dictaduras comunistas del este supone el triunfo final de la democracia en una batalla política que duró décadas. Pero no nos engañemos, la democracia no se impuso solo por su superioridad moral, la democracia se impuso porque demostró ser mucho más eficiente que los regímenes totalitarios para gobernar la vida de las personas. Y esto ha sido así y ha estado claro, creo yo, hasta la crisis del 2008, de la que todavía no hemos salido. Porque en estos años se ha puesto de manifiesto para los ciudadanos que los mecanismos de la democracia convencional han sido incapaces de hacer frente a la crisis económica, incapaces de proteger el bienestar de los pueblos de Europa y de preservar, como decía también Javier, la supremacía del poder político democrático sobre los mercados financieros. Incapaces. Los ciudadanos han visto cómo todos esos instrumentos políticos de la democracia han sido completamente impotentes para contener una crisis sistémica como esta y, sobre todo, se han visto desprotegidos, abandonados a su suerte por las instituciones democráticas que ellos mismos habían elegido. Y yo no creo que hoy se discuta tanto la legitimidad de la democracia como en realidad la capacidad de la democracia. Lo que se discute es su utilidad para dar soluciones a los problemas de esta sociedad del siglo XXI tan compleja y tan interdependiente. Y mientras la duda de si la democracia es útil o no lo es no se resuelva, la democracia representativa estará bajo sospecha, si no algo peor. Esto mismo, multiplicado por 2, se puede decir de la propia Unión Europea. Para muchísimos ciudadanos, sobre todo para los de la Europa del Sur, la Unión Europea ha dejado de ser parte de la solución para pasar a ser una parte importante del problema. Lo que antes se miraba con esperanza, hoy se mira con mucha desconfianza. Realmente nadie espera nada bueno de Bruselas, y eso que Bruselas produce muchas cosas buenas. Lo único que se espera de Bruselas es que no nos haga más daño del que ya nos ha hecho. Y de ese fracaso de las instituciones de la democracia y de la Unión Europea se alimenta sobre todo la emergencia de los populismos en todo el continente. Yo, a diferencia de Rafa, diría una cosa muy parecida, y es que ya no es la economía estúpido. Se ha producido la inversión de los factores. Desde 2008 hasta ahora, todo lo que ha pasado políticamente en Europa ha sido una consecuencia directa de la crisis económica. Todos los resultados electorales de los últimos 7 años se explican en función del impacto de la crisis sobre la población. La fortaleza y la debilidad de los gobiernos y de los partidos ha estado ligada directamente a sus posiciones ante la crisis y a su acierto o no para hacerle frente. Entre 2008 y 2013, desde mi punto de vista, la crisis económica es la que ha provocado una enorme crisis de credibilidad del sistema político. Y ahora estamos exactamente en la situación inversa. Lo que domina en la conciencia ciudadana es el rechazo a la política y al funcionamiento de sus instituciones. Hoy el malestar político es la clave de las actitudes sociales y será la clave del comportamiento electoral de los ciudadanos en las próximas elecciones. Al contrario de lo que parece pensar Rajoy, una tímida recuperación económica será totalmente insuficiente
para contener la oleada de malestar político que se ha apoderado de la sociedad. Lo que acaba de sucederle al presidente Obama es una expresión de lo que digo. Ha sido duramente castigado por sus ciudadanos, pese a su evidente éxito en la lucha contra la crisis. Y ha sido castigado Obama por razones fundamentalmente políticas. Pero la crisis política tiene una consecuencia inmediata, una crisis de gobernabilidad. No hay que mirar muy lejos. Si algo está claro en el confuso panorama político español es que se avecina un periodo de inestabilidad política y de difícil gobernabilidad en todos los niveles institucionales, local, autonómico y estatal. Y también está sucediendo en el nivel europeo. Así pues, hasta ahora, la crisis económica ha deteriorado seriamente la fortaleza del sistema político. Y ahora, la crisis política amenaza con poner en peligro la recuperación económica. Es verdad que el populismo invade la política europea y que conviene analizar el fenómeno en profundidad y no dejarse llevar por los estereotipos. El populismo ha adquirido rostros distintos según de qué país hablemos. En algunos, como Francia, Holanda o Alemania, adquiere la forma de la extrema derecha. Son partidos xenófobos con inclinaciones autoritarias. En otros, como Gran Bretaña, adquiere sobre todo los rasgos de un nuevo nacionalismo antieuropeo. Y en otros, España, Italia, Grecia, el sur, aparece por la izquierda, como rechazo de la política tradicional, cuestionando a los partidos políticos, como protesta ante el castigo social que ha supuesto la crisis y reivindicando formas de democracia directa frente a las, entre comillas, obsoletas instituciones de la democracia representativa. Pero en todos los casos, y les animo a que lo estudien, hay rasgos comunes. Primero, el populismo es el intento de hacer política desde el descrédito de la política. Esto es común a todos estos partidos que les cito. Es el discurso político de la antipolítica, ganar el poder mediante el rechazo de las actuales formas de poder. En segundo lugar, el populismo es un gran contenedor de todos los malestares. Cabe todo, es un recipiente vacío, construido para dar cabida a todos los sentimientos negativos que la crisis económica y la crisis política han creado en la sociedad. El populismo no es otra cosa que un gran voto no a la situación actual. Y ahí radica el secreto de su éxito. Porque lo que domina hoy en el cuerpo social es precisamente el deseo de votar no, esto no, gritar no, antes de pensar en el posible contenido alternativo de un sí, sí a otra cosa. Y por último, el populismo en todas sus variantes penetra en la sociedad de manera muy transversal y muy homogénea. En las elecciones europeas de 2014 ha habido 3 partidos populistas que han tenido gran éxito, bastante éxito. Podemos, en España, el Frente Nacional, en Francia, y UKIP, el nacionalismo antieuropeo en Gran Bretaña. Pues bien, si analizamos la composición sociológica del voto de estos 3 partidos, tomando las variables básicas, sexo, edad, hábitat, estatus económico, etc., encontraremos similitudes sorprendentes. También si escuchamos algunos de los discursos que se hacen en la Eurocámara, si cerramos los ojos, a veces no sabemos si nos están hablando desde el lado de allá o desde el lado de allá. ¿En qué coinciden? Bueno, los votantes de estos 3 partidos, que cojo como ejemplo, ¿no?, beben de la misma fuente. Son los sectores que más han sufrido el impacto de la crisis y que a su vez son los que con más fuerza rechazan el funcionamiento del sistema político. Este desafío, que es muy difícil de superar, solo se puede lograr de una manera, y es logrando que la pulsión del no a esto sea derrotada por el deseo de decir sí a un proyecto que evidentemente tiene que ser muy distinto a lo que hasta ahora la sociedad ha recibido. También hablamos de la crisis de la socialdemocracia europea y también conviene en esto no acercarnos al asunto con demasiados prejuicios, con ideas preconcebidas. Yo no voy a negar la necesidad de una imperiosa casi reconstrucción del proyecto socialdemócrata del siglo XXI, que no se base solamente en la nostalgia del estado del bienestar de Brandt, Palme o González. Eso es necesario. Pero la realidad política actual nos obliga a matizar esta idea de la crisis generalizada de la socialdemocracia europea. Esta crisis, como mínimo, se está dando con grados de intensidad muy diferentes según los países. En Suecia,
Los socialdemócratas acaban de ganar las elecciones y han regresado al poder. En Italia, el Partido Democrático ha frenado en seco el ascenso de Beppe Grillo y ha recuperado su posición de primer partido del país. En Alemania, el SPD está logrando dar un giro, un sentido progresista a su presencia en el gobierno de coalición y, en contra de todos los pronósticos, no solo no se está hundiendo electoralmente, sino que se sostiene o incluso crece. En Gran Bretaña, todo parece indicar que se avecina una victoria laborista en las elecciones del próximo año, y yo confío que lo mismo suceda en Portugal y, desde luego, en España. Así pues, la crisis masiva de la socialdemocracia europea habría como mínimo que matizarla. De hecho, yo creo que tenemos un problema grave, sobre todo en 3 países. En Francia, porque la debilidad política de Hollande se suma a la convicción ciudadana de que el Partido Socialista francés ganó las elecciones cabalgando únicamente sobre el antisarkocismo, digamos, sobre el malestar respecto al anterior gobierno, y anunciando un programa, como decía Villoria, totalmente opuesto al que realmente ha acabado aplicando, una similitud muy evidente de lo que le sucede al Partido Popular en España. Tenemos un problema en Grecia, donde el PASOK ha sido literalmente aniquilado por la crisis, los rescates, la troika y todas las calamidades que se han abatido sobre ese querido país. Y en España, donde el PSOE ve en peligro su posición como partido hegemónico, esto lo escribí antes de leer la encuesta de temas esta mañana. No, en serio, digo en serio. Ve peligrar su posición como partido hegemónico de la izquierda y necesita sobre todo 2 cosas. Primero, convencer a la España progresista de que sigue siendo su principal y realmente su único instrumento de gobierno, de cambio posible. Y segundo, que volvamos a creer en nosotros mismos, que en eso estamos. En todo caso, la socialdemocracia en Europa está en muchas mejores condiciones que la derecha tradicional para lograr el reencuentro entre los ciudadanos y la democracia representativa. La socialdemocracia está en mejores condiciones que la derecha y no digamos ya que el populismo podemista. Estamos en mejores condiciones. Nos toca a nosotros. Y eso no solo es lo inteligente, yo diría que es nuestra obligación, es nuestro desafío y es nuestra obligación. Modernizar la democracia para seguir haciendo posible un sistema que nos ha dado en este país los mejores años de nuestra historia. Muchas gracias. Bien, es de agradecer la disciplina con los tiempos que tienen los parlamentarios europeos. Algunos tenemos mucho que aprender. No nos han hecho parlamentarios europeos nunca, en fin, y tenemos ese defecto, ¿no? Vamos a dedicar ahora 20 minutos a un descanso con un café y volvemos en 20 minutos para entablar el debate prometido hasta la clausura a las 7:30.